Método de análisis funcional. Veremos ahora métodos para definir competencias. En este caso, el método de análisis funcional, y en esta presentación vamos a ver cuál es su definición, utilidad, principios básicos, cuáles son sus aspectos fundamentales, características, conformación del grupo de expertos, pasos del proceso, cómo se realiza un mapa funcional, unidades y elementos de competencias y cuáles son las diferencias más importantes entre el método DACUM y el método AF de análisis funcional. Bueno, pues primeramente vamos a decir que el método AF se identifica en este método el propósito clave de un área objeto de análisis como punto de partida para enunciar y correlacionar sus funciones hasta llegar a especificar las contribuciones individuales. Este método toma mucha importancia en la definición de las unidades de competencia laboral y es fundamental para el establecimiento de normas de competencia laboral. Este método es usado en muchos lugares del mundo, incluso en nuestro país el organismo Conocer utiliza este método. Este método es muy útil porque identifica las competencias laborales que son inherentes al ejercicio de una función ocupacional. Bueno, entre sus principios básicos se encuentra que va de lo general a lo particular, es un proceso deductivo, debe identificar funciones delimitadas separándolas del contexto laboral específico, se puede aplicar en contextos generales, digamos, y se hace un desglose para hacer el análisis, se hace un desglose y se hace en relación a la causa-consecuencia, ¿no? Ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante. Este método es experimental, no tiene un procedimiento exacto, sino se va construyendo y esto es uno de sus atractivos y el proceso se desarrolla con expertos. En este caso sí se toman en cuenta a los empleadores y a los trabajadores, y obviamente, aunque es más flexible, pues sí tiene una metodología propia. ¿Cuáles son las características de este método? Bueno, pues en primer lugar, contribuye a identificar las competencias con fines de formación, evaluación y certificación. Utiliza estándares de competencia laboral, que son, estos se describen los logros laborales que se deben de alcanzar en un área laboral determinada. Por eso es muy importante porque nos da como la norma a seguir. Y este tipo de análisis concluye cuando se identifican aquellas funciones que corresponden a los logros que son alcanzados por una persona. Como dijimos previamente, vamos de lo general hacia lo particular. Vamos a ir como desglosando todas las funciones que tiene una labor hasta llegar hasta lo último que hace una persona. En este caso, los paneles de expertos se conforman por las personas que hagan el trabajo, los especialistas, no deben de ser más de 10, y una guía que conozca este enfoque y que pueda ayudar al grupo de trabajo pues a elaborar la matriz. ¿Cuáles son los pasos de este proceso? Bueno, pues lo primero es conformar el grupo de expertos, fijar cuál es el propósito sobre el cual se va a trabajar, desarrollar el mapa funcional. Esto es la herramienta fundamental para poder ir armando esta competencia, identificar cuáles son las unidades de competencia y redactar los elementos de competencia. Cuáles son los criterios de desempeño, también se tienen que redactar el campo de aplicación, las evidencias de desempeño, de conocimiento y finalmente pues asegurar la calidad del estándar de competencia. ¿Qué es un mapa funcional? Bueno, pues es la manera, es este instrumento que nos permite hacer gráfica esta relación entre el propósito, que es el objetivo de la ocupación, como podríamos explicar, las unidades de competencia y las realizaciones profesionales, que también se llaman elementos de competencia. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y como podemos ver en la imagen, es un proceso de desagregación sucesiva en el cual cada respuesta indica una función. En todo momento vamos a responder a la pregunta ¿qué hay que hacer para lograr el propósito clave? ¿No? Se va a enunciar
y a partir de este propósito que queremos hacer, esta tarea que queremos hacer, cuál es el objetivo de esta ocupación, vamos a ir desglosándolo en las unidades de competencia para después hacer las realizaciones profesionales. ¿Qué es una unidad de competencia? Bueno, pues son los varios logros laborales que deben ser llevados a cabo para que la función laboral a la que se refiere pueda considerarse ejecutada. Son todas estas cosas que se necesitan hacer para que se cumpla la competencia. Y los elementos de competencia corresponden al último nivel de desagregación y es específicamente aquello que la persona puede hacer y lo que es necesario para tener la competencia laboral. ¿Cuáles son a muy grandes los rasgos las diferencias entre los dos métodos? Bueno, pues el método DACUM ya vimos que hace más referencia al análisis de ocupacional de tareas y aquí es más a funciones. Se hace la desagregación de las funciones para entender cómo se desarrolla una ocupación determinada. En el DACUM se describe la tarea que los trabajadores expertos llevan a cabo. Aquí, una de las ventajas que tiene es que puede ser desarrollado a diferentes niveles, se puede hacer para una empresa, pero también para una región, incluso para una nación. El método DACUM, desde mi punto de vista, es como más colaborativo, o sea, en los dos se hacen trabajos con los trabajadores, o sea, se pone a los trabajadores a definir esto, pero me da a mí la impresión de que es como más colaborativo. El método AF, la desagregación de las funciones, permite conocer cómo se desarrolla una ocupación específica y el método AF tiene más flexibilidad. El método ACUM, por otro lado, al tener un taller como con muchas especificaciones, el tener este sistema que permite validar los resultados, hacerlos públicos, pues hace que la gente se comprometa más pues con estas competencias que tiene que ir adquiriendo, ¿no? Y en este caso también se utilizaron las referencias de Irigoyen y Vargas del 2002. Gracias.